Inicio a esta cuarta conferencia, nuestro ciclo de los martes ignacianos, en el mes de San Ignacio de Loyola. Esta conferencia que nos va a dirigir el padre Carlos Vázquez, sacerdote jesuita, discernir mejor en tiempos de incertidumbre interior y social. Para darle paso al padre, pues tiene una extensa hoja de vida, pero él nos dice que muy tranquilamente solamente digamos algunas cositas, y pues les decimos que el padre es experto en espiritualidad y pedagogía ignaciana, en ejercicios espirituales y cursos de pedagogía ignaciana en colegios jesuitas y en la Universidad Javeriana. Tiene muchos libros, tiene muchos artículos, pero simplemente vamos a decir eso acerca del padre. Entonces, padre, en ese momento pues le damos la palabra. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos acompaña también el padre Jorge Enrique Salcedo, el padre Luis Fernando Granados. Pronto entrará el padre Julio Jiménez. Y pues, padre, adelante y bienvenido a nuestra parroquia. Muchas gracias, Samuel. Muy buenas noches para todos ustedes, hermanos queridos, que están y los que van a irse uniendo, Dios mediante. Tenemos unos minutos, unos 35, 40 minutos, para comentar el tema que vamos a tratar. Yo pienso darles a ustedes hoy los puntos básicos de un discernimiento espiritual para iniciar un proceso, o continuar mejor, un proceso de maduración espiritual. El discernimiento espiritual es para tiempos normales y tiempos de crisis como los que estamos viviendo. A todos se nos ofrecen situaciones sumamente complejas en la vida y otras menos complejas, pero siempre la pregunta nuestra es, ¿qué es lo que quiere Dios que hagamos? Y concretamente, ¿Dios qué quiere de mí? Y no es tan fácil la respuesta. Por eso la importancia del discernimiento. Brevemente, el discernimiento espiritual, vamos a tratar 3 puntos. Brevemente les quería sugerir que el discernimiento empieza propiamente desde Jesús mismo, que lo enseñó a los apóstoles con todas las parábolas, les iba dando elementos para comprender el plan de Dios, el reino de Dios en ellos, ¿verdad? Y entonces lo siguió San Pablo, que habla del discernimiento espiritual especialmente. Dice, probémoslo todo y quedémonos con lo mejor, con lo que más nos convenga. Y finalmente aparecen hombres a lo largo de toda la historia de la Iglesia, los monjes de la Iglesia primitiva sobre todo, los monjes desde el siglo V en adelante, a reflexionar y a profundizar en la acción de Dios sobre nosotros. Una de las maneras que Dios tiene para comunicarse con nosotros, aparte de muchísimas formas, es la comunicación por medio de las inspiraciones o mociones de la gracia. Y eso es muy importante comprender. Dios nos habla permanentemente. Si fuéramos plenamente conscientes de la voz de Dios, cómo nos habla, que es el discernimiento espiritual que nos ayuda para eso, y el recogimiento interior, seríamos profundamente conscientes de que estamos todo el día practicando y viviendo aquella realidad que San Pablo expresó: en él vivimos, nos movemos y existimos. Entonces, el primer punto que les quería tratar es de San Ignacio de Loyola, leer un par de párrafos de la autobiografía de él. San Ignacio es un maestro del discernimiento espiritual ampliamente reconocido. Algunos no lo conocen como lo natural, pero los jesuitas, los discípulos nuestros, las personas que trabajan con nosotros, los que vienen al culto, por ejemplo, con nosotros, a los grupos espirituales, han oído hablar muchas veces, nos han oído hablar de que tenemos que hacer un discernimiento serio sobre tal punto. Este tema de la pandemia en Colombia y en el mundo, hay que discernirlo porque Dios nos está hablando muchísimo a través de él, de esa pandemia.
Y eso es verdad. Pero a veces le pregunta uno a la gente, ¿qué es lo que Dios te ha enseñado en esta pandemia? Y a veces dicen cosas muy simples, otras muy profundas. Es gente que tiene ya una sensibilidad espiritual muy honda. Empecemos pues por lo de San Ignacio, que está en la autobiografía. Un jesuita, secretario de él, le pidió reiteradamente, cuando San Ignacio ya era general de la compañía, que le diera a conocer aquellas acciones que había recibido el accionar de Dios en su vida y cosas de su biografía, de su autobiografía, diríamos así, como él también la mencionó. Y una de las cosas que dice es que estando en el momento de la recuperación después de la batalla de Pamplona, en la cual fue herida su pierna derecha, su rodilla derecha, y San Ignacio quedó muy mal herido, es la palabra, y lo operaron 2 veces y aún así él quedó pues impedido en el buen caminar, ¿verdad? Pero en la larga espera de la recuperación, él pidió libros para leer. Le pasaron los libros que había en la casa de Loyola, en donde él había nacido y a donde lo llevaron después de la pérdida o la herida que tuvo en Pamplona, en la batalla de Pamplona, que entre otras la perdieron, pero no por él, sino porque el ejército francés era superior en todo. Entonces pidió los libros y le pasaron los libros de caballería, como él quería, por ejemplo el mío Cid, Campeador, cualquiera de esos que conocemos de la caballería y que se escribían mucho. Y generalmente había un caballero, una dama de sus pensamientos, a quien el caballero le dirigía sus mejores palabras y gestas, acciones importantes. San Ignacio recibió los libros de la vida de Cristo y de la vida de los santos, de Ludolfo de Sajoni, de manera que fue una persona que se encontró de repente con unos libros que no hubiera pedido, no hubiera conocido por otro lado, y se puso a leerlos, porque en realidad era el tiempo libre que tenía muy grande. Oigan, por ejemplo, lo que dice cuando se pone a pensar en la dama de sus pensamientos, todo le alegra, le consuela, le llena de enorme entusiasmo para aliviarse pronto e ir a hacer por ella, la dama de sus pensamientos, gloriosas hazañas. Y él escribió entonces en la autobiografía o la biografía de él que le dictó al padre Polanco lo siguiente. Son 2 párrafos que me parece que los pueden iluminar mucho. Dice así: nuestro Señor le socorría haciendo que sucediesen a estos pensamientos de la dama de sus pensamientos otros que nacían de las cosas que él leía. Porque leyendo la vida de nuestro Señor y de los santos, se paraba a pensar, razonando consigo mismo, y se decía: ¿qué sería si yo hiciese esto que hizo San Francisco o esto que hizo Santo Domingo? Y él sentía una gran fuerza interior para poner en práctica ayunos, penitencias, grandes esfuerzos para llegar a Dios como los santos, San Francisco, Santo Domingo. Y añade, oigan pues los 2 párrafos centrales. Durante también estos pensamientos de Dios, un buen tiempo largo pasaba con ellos y después de interpuestas otras cosas, sucedían los del mundo, los pensamientos mundanos, como los llamaba él, que ya los mencionó, arriba dichos, dice.
y en ellos también se paraba un gran espacio de tiempo. Y esta sucesión de pensamientos, oigan pues, tan diversos, le duraban harto tiempo, deteniéndose siempre en el pensamiento que te tornaba, que le llegaba de nuevo, o fuese de aquellas hazañas mundanas que deseaba hacer, o de estas otras de Dios que se le ofrecían a la fantasía, hasta tanto duraban que se cansaba, y entonces dejaba de pensar en todos estos pensamientos y atendía a otras cosas. Ahora viene el discernimiento. Había todavía estas diferencias, que cuando pensaba en aquello del mundo se deleitaba mucho, y más cuando después de cansado lo dejaba, hallábase seco y descontento. Y cuando pensaba en ir a Jerusalén descalzo y en no comer sino hierbas, ¿cómo le parece? Y en hacer todos los demás rigores que veía habían hecho los santos, no solamente, aquí viene, no solamente se consolaba, estando en todos estos pensamientos, sino que aún después de dejados, quedaba contento y alegre. Mas no miraba en ello ni se paraba a ponderar esta diferencia hasta tanto que una vez se le abrieron, aquí viene el punto central del discernimiento, se le abrieron un poco los ojos. El único que puede abrir los ojos es Dios. Jesús lo hacía con los ciegos, pero simbólicamente nos estaba expresando que Él nos puede dar la luz, que lo reconozcan como Mesías, como el Señor resucitado, etc. San Ignacio decía que, abriendo un poco los ojos, empezó a maravillarse de la diversidad de pensamientos, y poco a poco viniendo a conocer la diversidad de los espíritus que se agitaban en su alma, el uno del demonio y el otro de Dios. Este fue el primer discurso, la primera reflexión que hizo en las cosas de Dios. Y después, cuando escribió los ejercicios espirituales, que son de su autoría, fruto de su experiencia espiritual, aquí comenzó a tomar luz para lo de la diversidad de espíritus que allí escribió. Así empezó el discernimiento espiritual San Ignacio. Por una parte, los pensamientos mundanos, por otra parte, los pensamientos que le suscitaban la lectura de libros como La vida de Cristo y La vida de los santos, San Francisco, Santo Domingo y otros. En unos quedaba feliz, pero una vez que pasaban los mundanos, San Ignacio quedaba seco y su alma debilitada. Cuando volvía a tomar los libros espirituales, su alma se enardecía, y cosa extraña para él, esos pensamientos le daban una paz que duraba mucho y le consolaban profundamente en su corazón. Le llenaban sus anhelos que después va a explicitar muy bellamente en los ejercicios espirituales, que la mayoría de ustedes saben son de 30 días o 35 días, un mes de ejercicios, y que tienen 4 semanas. Ya ustedes los habrán oído mencionar, y a veces hacemos retiros cortos en que repasamos lo del discernimiento. Hace pocos días, hace una semana, el padre Julio Jiménez les explicó a ustedes, les contó lo que significaba el principio y fundamento.
como el sentido que encontramos para la vida, que es lo que San Ignacio llama el principio, donde empieza, y el fundamento de todo el edificio que se construye con los ejercicios espirituales. El segundo punto que les quería tratar es relacionado con precisamente las mociones. Vean, todos nosotros, laicos, laicas, nosotros religiosos, las religiosas, el señor, los señores obispos, el Papa, por supuesto, vivimos experiencias espirituales y procuramos una vida espiritual, primero sincera, y como San Pablo la define, más de uno de nosotros la procura así, una vida limpia y pura, basada en la verdad. Él dice, ya no piensen como pensaban los paganos. Jesucristo ha resucitado. Pensemos en las cosas de arriba, del cielo, no en las de la tierra. Y vivamos una vida, no de la manera de vivir pagana, de los paganos eran los infieles, los que no tenían todavía el mensaje del Evangelio. Piensen, por ejemplo, en algunos romanos, antes los griegos, los babilonios, los ninivitas, de todos aquellos pueblos antiguos, y tenían dioses propios. En Roma había 365, 64 dioses. Uno de ellos Júpiter, que venía de los griegos. Otro era Venus. En fin, Marte, que era el dios de la guerra, etc. Y ellos creían en eso sinceramente. San Pablo lo menciona en la carta, cuando va a darles un discurso en el Ágora a los griegos, y les dice, veo que ustedes son un pueblo muy religioso, porque viniendo aquí al Ágora encontré muchos monumentos de sus dioses, pero había uno al dios desconocido, de ese les quiero hablar. Y entonces les habló de Jesucristo y este resucitado. Y cuando habló de resurrección, pues eso es absolutamente inusitado en el Antiguo Testamento y sobre todo en el tiempo de los griegos y de los romanos. Y entonces alguien se le acercó, o un grupo se le acercó a él y le dijeron, ve, como una palmadita en el hombro, ve, de esto nos hablas después. Tenemos que conversar de eso, nos parece interesante. Pero ahí quedó. Sin embargo, fue el primer anuncio, así importante, que había en el mundo pagano de Jesús, en el mundo griego, heleno, como se lo llamamos, los helenos, los de toda esa zona de Grecia, y que San Pablo tuvo unas iglesias muy bellas allá, por ejemplo la de Corintios, una iglesia muy linda, la de los Efesios, en fin, San Pablo tuvo mucho que ver con los griegos. Y los romanos, pues ni hablar. Allá fueron los primeros apóstoles, Pedro, Pablo, y algún grupo que lo acompañó, San Marcos, por ejemplo, que era discípulo de Pedro. Y empezó la gran conmoción de muchos romanos que creyeron, y judíos que había allá en Roma, que creyeron en Jesucristo. Y cuando el emperador Nerón quemó la ciudad de Roma para disimular lo que había hecho tan grave, quemar la ciudad de Roma, que quería una nueva ciudad, como en realidad pasó. Le echó la culpa a los cristianos y particularmente dijo que el que había dirigido todo era Pablo y lo condenó a muerte. Por eso Pablo fue decapitado en el año entre el 64 y el 67 de Cristo. Jesucristo murió hacia el año 33, parece. 30 años después mandaron a matar a Pablo y mandó a matar también muchos cristianos. Y otros emperadores lo hicieron posteriormente. Los 300 primeros años fueron de grandes sacrificios de los romanos. Sacrificaron a muchos cristianos. Los cálculos de los que estudian todo ese proceso histórico hablan de
entre 70 y 100.000 cristianos en esos primeros siglos, los mártires cristianos, que son semilla de la fe cristiana. Esa vida cristiana que se iba implantando con la palabra de Jesús, con los evangelios y luego las cartas de Pablo, nosotros procuramos vivirla muy sinceramente. Y eso tiene, la vida espiritual es una vida. Entonces se desarrolla poquito, medianamente o mucho. Cuando es poquito, pues es una vida muy elemental. Algunos que van a misa, por ejemplo, en Semana Santa, el Viernes Santo, y de pronto vuelven por allá porque hay un bautismo de algún familiar, entonces los nombran padrinos, entonces van a esa celebración. Pero frecuentar la Eucaristía, frecuentar la confesión, no es lo común en un buen número de cristianos. Otro número de cristianos importante viven la fe cristiana basados en la palabra de Dios, en la vivencia de los evangelios y en el servicio, sobre todo y principalmente, como Jesús nos pidió, a los más pobres, a los vulnerables, a los necesitados. A ese grupo estoy hablando hoy y quiero que lo reconozcamos. Con la gracia de Dios hemos podido llegar a una vida espiritual cada vez más madura. Y gracias a estas charlas, a los ejercicios, a las celebraciones que se tienen concretamente ahí en la parroquia del Sagrado Corazón, pues se va fomentando y cultivando la fe. Y eso es muy valioso, muy hermoso y es maravilloso. Pero nos podemos quedar muchas veces como, llamémoslo, en una medianía. Y la vida espiritual, como les decía, es una vida y exige todo nuestro esfuerzo y una dedicación cada vez más intensa, más fuerte, más profunda. El discernimiento espiritual es precisamente para que esa vida espiritual adquiera la adultez. San Pablo dice que seamos adultos en nuestra fe, nos lo pide. Y él, pues nadie mejor que él lo sabía, habiendo sido el perseguidor número 1, gloriosamente reconocido así como el perseguidor notable de los escribas, fariseos, que querían acabar con los cristianos. Y él se gloriaba de matarlos, cogerlos y martirizarlos, es la palabra. Hasta que Dios lo llamó. Y cuando en aquella luz especial que recibió yendo a Damasco a buscar cristianos para matarlos, sintió la presencia de Jesús. Y le dijo Jesús, le dijo él, ¿quién eres tú, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. O sea, Jesús está en los perseguidos, en los pobres, en los que sufren, en los que pasan hambre, en los que están sufriendo hoy todo lo de la pandemia, incluso sin quererlo o sin pensar que detrás hay un mensaje de Dios muy profundo en ellos. El discernimiento nos va a ayudar a eso. Y vamos al tercer punto, que es el de las mociones espirituales. Miren, una vida espiritual se desarrolla a través de las mociones espirituales. Una moción, si me permiten, me voy ayudando de alguna lectura que nos permita en términos concretos. Una moción son los deseos profundos del alma. Estos movimientos del corazón son lo que en el fondo queremos conocer, sentir, desarrollar. Se trata de inclinaciones que nos motivan a realizar o dejar de realizar una acción, pensamientos o deseos que van guiando nuestro actuar, a veces inconscientemente.
El Señor nos habla mediante estos deseos, abriéndonos el camino al cual Él nos invita. Todo el proyecto de Jesús era un proyecto del reino de los cielos. El día de ayer, precisamente, antier y ayer, hemos estado considerando parábolas muy lindas. Y las parábolas más originales del reino de los cielos son la del grano de mostaza y de la levadura que una mujer pone en la masa y finalmente toda la masa, al amasarla con levadura, queda invadida por la levadura y produce un buen pan. Pero la primera que él dijo, muy cortica, era: el reino de los cielos se parece al grano de mostaza, que es una semilla la más pequeña. Sin embargo, cuando crece, se vuelve un arbusto y a veces la más grande es el más grande de todas las semillas que crece. Hay muchas más que crecen más, pero la comparación es válida. Crece un arbusto como de 1 metro de alto y vienen los pájaros del cielo y anidan en él. Se acabó la parábola. Y uno dice, entonces, ¿qué es el reino de los cielos? Es como una semillita que está en nuestro corazón. Que todo lo que va pasando y sucediendo en nosotros, nuestro esfuerzo espiritual, nuestro proceso interior de servicio a los demás, nuestro proceso de conversión, de ser mejores, de ir dejando aquello que nos impide esa realización humana íntima y profunda de nuestro ser. Eso, cuando logramos eso progresivamente, entonces va esa semillita creciendo y desarrollándose como Jesús nos enseñó, de tal manera que los pájaros del cielo vienen a poner allí sus nidos. Es decir, la acción de Dios viene a producir en nosotros un fruto profundo que nos transforma, nos eleva, nos alegra, nos llena de fuerza espiritual y nos llena del anhelo de estar con Él. Hace algunos años murió el padre Antonio Calle, un jesuita muy querido de todos nosotros, en 2006. Un hombre notable. Y escribió unos poemas, entre otros. Dio mucho de espiritualidad. Un gran maestro espiritual. Y en sus poemas refleja esa espiritualidad. Y una de sus frases, en una de sus poesías, muy linda, expresa lo que les estaba diciendo. Qué rabias tengo, Señor, de estar contigo, de pasar esos momentos de silencio en que tú nos hablas, de oración, perdón, en que tú nos hablas sin decirnos una palabra, pero que llenas el alma. Qué rabias tengo, qué rabias profundas tengo de estar contigo, mi Señor. Una poesía muy linda. No es así solamente como lo digo, estoy diciendo 3 versos, 4 versos, es un poco más larga, pero es muy bella. Dios nos habla a través de las mociones, y si somos fieles a las mociones, vamos a llegar muy alto a la intimidad divina, a donde hemos sido llamados, y la base es el principio y fundamento que estuvimos hablando, y que también en la charla del padre Luis Fernando vimos que el discernimiento era parte también constitutiva de entender una espiritualidad para el mundo de hoy. Era la única manera de poder vivir, y es así, la única manera de poder vivir hoy auténticamente la presencia y el llamado de Jesús. Les decía entonces que las mociones, que son esos movimientos del alma que nos elevan, que nos atraen a esa fuerza de Dios que vive en nosotros. Pero necesitamos 2 condiciones. Una, muy importante, guardar silencio interior. Nosotros nos mantenemos, como decía una sobrinita mía muy querida, cuando estaba en el jardín infantil, me decía, tío, vea, cuando la profesora viene y nos dice que nos callemos,
porque estamos haciendo mucho ruido, yo me callo como los demás, pero uno sigue hablando por dentro. Y eso es verdad. Nosotros durante el día, nuestra mente está activa, pensando en una cosa, pensando en otra, planeando algo. En fin, muchos movimientos interiores. Tenemos que ir aprendiendo a organizar la mente, a que nuestros pensamientos sean ordenados, que no sea una varaunda de pensamientos que se amontonan unos encima de otros, sino que esa serenidad vaya operando como en un lago inmenso, donde ahí y solo ahí podemos escuchar, sentir y conocer la presencia de Dios en nosotros. No tenemos que ir afuera a buscar a Dios, que por supuesto lo encontramos en mil cosas bellas del universo, de la naturaleza, de los seres humanos, de la vida, en una palabra, sino principalmente dentro de nosotros. El reino de Dios dentro de vosotros está, le dijo Jesús una vez a sus discípulos. Ahí está la semillita del granito de mostaza, que si le abrimos espacios, así, le abrimos espacios, va a florecer, va a germinar, desarrollarse y florecer maravillosamente. Esas inspiraciones o emociones, esos movimientos interiores tienen como, se pueden bifurcar, son como así. Algunos son para el bien, como San Ignacio lo sentía leyendo la vida de los santos y la de Cristo, o son para el mal, pensar mal de los demás, prejuzgarlos, enjuiciarlos sin escucharlos, ser duro en nuestro trato con ellos, despreciar unos, excluir otros. Esos son movimientos muy fuertes que nos han programado la sociedad, muchas veces desde la familia. Y como el padre Anthony de Melo expresa, van constituyendo ese falso yo que nos hace infelices, plenamente infelices. Porque estamos programados para ser infelices, para estar apegados a las cosas. Y ya que he mencionado esto, es muy importante porque precisamente el irnos liberando de ese falso yo, de esas programaciones, nos va haciendo libres para amar a Dios y servir a los demás. En frase de San Ignacio, para en todo amar y servir. Y San Juan de la Cruz, hablando de un gran santo místico carmelita, que todos respetamos mucho, con Santa Teresa de Jesús, también carmelita, son de esas cimas heroicas de santidad. Escribió una frase que me parece a todos nos puede servir mucho. Dice, ¿qué más da al águila estar atada por un hilo de oro o por una cadena, si de todas maneras está atada? Le dicen a uno, cuando uno comenta esto, es padre, no, yo tengo apegos, pero bueno, pues es la amistad de papá y mamá, de mi familia, que la quiero por encima de todo, y la prefiero por encima de todo. Y entonces le dice uno a las personas que sienten el llamado de Dios, ¿estás dispuesto a dejar a tu familia de una manera definitiva? No a odiarla, evidente que no, pero sí a dejarla. Y vas a pertenecer a otra familia espiritual, que es la comunidad a la cual quieres ingresar, bien sea la compañía de Jesús, si es una mujer, por ejemplo, las salesianas, las adoratrices, las carmelitas, en fin, tantas que hay, las belemitas, etc. Y lo mismo órdenes religiosas masculinas, los dominicos, los franciscanos, los carmelitas, los jesuitas, etcétera, etcétera, etcétera. Es otra familia, pero hay que desprenderse de la familia humana. Uno la sigue amando, la sigue queriendo, los acompaña en cuanto puede, pero otras veces no, porque cada uno coge su camino.
Y entonces se encuentra uno con jóvenes, ellos y ellas, que les dice uno, tú tienes un llamado de Dios, por lo que hemos ido hablando y hemos conversado y hemos ido viendo en los ejercicios que hemos hecho juntos. Cuando uno da 8 días de ejercicios o un mes de ejercicios. Y le dicen a uno, padre, yo no soy capaz de dejar la familia. Ese es el apego. Cuando Jesús dice, si no odias a tu padre y a tu madre, a tu hijo, a tu hija, por el reino de los cielos, no eres digno de mí. Y uno dice, pero ¿cómo dice Jesús que lo odie? No, hombre, odiar en el sentido hebreo de la palabra es saberse zafar de un vínculo que me impide ser libre para poder amar y servir plenamente a Jesús hasta el martirio. Cuando uno habla del martirio, habla de cosas muy grandes, muy graves. No sé si todos estamos preparados para que si en algún día, por la gloria de Dios, por el servicio a los pobres, por el servicio a la justicia, por defender la fe, nos vienen a matar, uno está dispuesto a decir, aquí estoy. Pues miren, les cuento, desde el año 69, el padre Pedro Arrupe, superior de la Compañía de Jesús entonces, un hombre santo, verdaderamente. Esperamos que sea canonizado los que lo conocimos y vivimos sus enseñanzas. Él creó el movimiento de servicio jesuita a los refugiados, inmigrantes hoy en día. El Jesuit Refugee Service, el servicio a los refugiados de jesuitas. Y él nos dijo que era para poderles ayudar a los refugiados, a los desplazados, a los migrantes, poderles ayudar en momentos de crisis tan fuerte como hemos vivido en Colombia, 7, 8 millones de desplazados, 4,5 millones de venezolanos migrantes en diversos países. En todo el mundo, más de 130 millones de refugiados. Padre Arrupe dijo, ayudémosles. Nosotros debemos promover la fe que Jesús nos enseñó y hacer cumplir y defender a los cuyos derechos han sido violados. La justicia. Pues miren, desde el año 61 hasta ahora han pasado 52 años. En estos 52 años se publicó un librito que aquí tengo, un folleto de unas 100 hojas, con los 52 mártires jesuitas que en estos 50 mártires jesuitas que en estos 52 años por trabajar por la fe y la justicia han muerto, como Monseñor Romero, como el padre Van der Lug, un holandés que fue asesinado el año antepasado en Siria, como el padre Sergio Restrepo Jaramillo, jesuita colombiano, que fue asesinado por la SAUC en Tierra Alta, en la parroquia que teníamos en Tierra Alta entonces, y le dieron un disparo en la cabeza. Terminando la misa, salió a despedirse de los fieles en el atrio, en un pequeño atrio que había, y ahí llegaron 2 en moto y uno le disparó en la cabeza y lo mató. Él es uno de los 52, de los 50 jesuitas mártires. Ese librito que les digo salió publicado hace 3 meses en la Curia General y dice: mártires jesuitas, antorchas de luz y de esperanza. Y en cada página hay la foto de un jesuita asesinado y la biografía breve de cada uno. Estamos preparados para dar la vida por amor a Jesucristo, para defender a los que están despojados de todo, para ayudar a los vulnerables, a los pobres, para educar a los que, aunque no sean pobres, quieren educarse con nosotros. Pensemos en la Universidad Javeriana,
en los colegios nuestros como San Pedro Claver, San Ignacio en Medellín, el Bermas de Cali, San Francisco Javier en Pasto, San Bartolomé, los dos San Bartolomé aquí en Bogotá, en todos nuestros colegios, en Fe y Alegría, que tenemos 35.000 alumnos en Fe y Alegría, pobres, pero pobres. Niveles 1 y 2, estratos 1 y 2. Estamos resueltos a trabajar por ellos y entregarnos por ellos hasta dar la vida por ellos. El discernir esas cosas trascendentales y graves está implicado allí profundamente el discernimiento espiritual. Discernir es buscar y hallar la voluntad de Dios en mi vida. Mientras no logremos eso, no hemos avanzado en la vida espiritual. Nada. Seguimos pensando y haciendo lo que yo quiero hacer. Y resulta que no es lo que yo quiero hacer, sino lo que Dios quiera hacer. Y por eso la pregunta nuestra, y debe ser así a lo largo de toda la vida, y es una lucha larga de toda la vida: no se haga mi voluntad, sino la tuya, la de Dios. Como Jesús, que lo único que quiso a él hacer, y lo demostró, y lo dijo, y lo vivió, y dio la vida por ello, hacer la voluntad de su Padre. Nosotros no seremos felices, finalmente, en último término, si no obedecemos, conocemos y seguimos la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? Pues muchas veces tenemos como un claroscuro, en que uno dice, bueno, ¿y aquí qué hacemos? ¿Qué se hace en estos casos? Pero eso es así. De veces que nos pasa a cada uno, y uno de sacerdote en el confesionario, en la ayuda espiritual, en los ejercicios, se encuentra así de personas con unas dudas, unas luchas interiores, y uno mismo, por supuesto, unas luchas interiores muy fuertes que nos implican en un discernimiento espiritual. Pero si no hay silencio interior, si no hay entre nosotros una finura espiritual, óiganlo bien, nosotros podemos ser burdos espiritualmente, con ese ejemplo que les decía al principio, de que van a practicar la religión en el bautismo, en el matrimonio, cuando son padrinos de algún sobrino o algún nieto, y en la hora de la muerte. No, eso no vale la pena. Así no vale la pena. Así no se vive la voluntad de Dios. No estamos preparados así para conocer, amar y seguir a Jesucristo. A través que siempre el seguimiento de Jesús implica la cruz. Siempre. 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 Y aquellos que se entregan a Dios, ellos y ellas, a fondo, pasan por sufrimientos muy profundos, incomprensiones, persecuciones, malos entendidos, denuncias penales incluso por cosas que no han hecho. Y es muy duro para uno sobrellevar situaciones como estas que hemos mencionado. Pero tenemos que estar preparados para ello, y ahí sí, volvemos, hay que saber discernir eso. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Cuándo debo callar? ¿Cuándo debo defenderme? ¿Cuándo debo asumir una persecución, como por ejemplo la vivió Monseñor Romero, hoy santo, en Guatemala, ¿verdad? Eso es maravilloso. Como estos 50 mártires jesuitas, que todos llegarán a santos en algún momento. El martirio es el camino más corto que tenemos para la santidad. Y más estos hombres que vivieron sirviendo a los más pobres. Leyendo, como les contaba, ese librito de los mártires, uno se lleva las manos a la cabeza y dice, yo sí seré capaz, Dios mío,
de ofrecer mi vida hasta el final. Pues María Magdalena, cuya fiesta celebramos el 22 de julio, el Papa la llamó el apóstol de los apóstoles y le hizo a poner en la liturgia la fiesta. Ella era memoria obligatoria. En la misa había que leer la oración de ella, pero desde el 2015 en adelante, 2016, perdón, en adelante, el Papa Francisco ordenó que fuera puesta en la lista de los apóstoles, porque ella fue el apóstol de los apóstoles. Y por tanto la misa es una fiesta. Y se le canta el Gloria y tiene lecturas propias. Eso fue ahorita el 22 de julio, la fiesta de ella. María Magdalena fue una de las que supo conocer a Jesús, entendió su mensaje, repetía en su alma la parábola de la semilla del grano de cebada y lo vivió. Y se fue detrás de Jesús hasta la cruz. Y San Juan y 2 evangelistas más testifican, junto a la cruz de Jesús estaba María, la madre de Jesús, María Magdalena, María la de Cleofás, María Magdalena. Por allá un papa en el siglo VI, a propósito de historias y de poderles contar ahí anécdotas interesantes, en el siglo VI se le ocurrió decir que María Magdalena había sido prostituta. Eso no es verdad. Esa mentirita, esa mentirita nos la creímos 15 siglos. Esa no fue María Magdalena la pecadora. Eso no es cierto. María Magdalena fue fiel a nuestro Señor desde el momento primero en que lo conoció con los de su familia en el lago de Tiberíades, y ahí la bautizó Jesús. Jesús bautizaba. La gente a veces no sabe, pero en el Evangelio dice que bautizaba en el norte del Jordán, donde Juan, no donde Juan, sino Juan estuvo también en el Jordán. Más al norte estuvo Jesús bautizando, dice uno de los evangelistas claramente. María Magdalena fue bautizada por Jesús, lo siguió hasta el martirio de la cruz. Entonces, para tomar la vida espiritual en serio, se necesita finura espiritual. Y tenemos que aprender a guardar silencio interior. Hoy en día se usa mucho el término de mindfulness, que es plenitud de conciencia sobre mí mismo en el aquí y ahora. Ese es el recogimiento espiritual también, como lo hemos entendido desde mucho tiempo atrás en la iglesia. ¿Qué es mantener el recogimiento interior? Que uno es el dueño de sí mismo. Tú eres el capitán de tu alma. Tú eres la capitana de tu alma. Cuando uno entiende eso, entonces tiene que aprender a discernir, porque todo capitán se encuentra en momentos críticos con mucha frecuencia. Y debemos tener una libertad de espíritu total, desapego total de los apegos, que nos quitan la libertad. Como aquel indio americano que estaba bendiciendo o dándole gracias al Altísimo, como los indígenas lo hacen, a una parejita de nuevos novios y esposos. Y les dio un consejo, es vuelen juntos, pero no amarrados. Conserven la libertad interior. Eso supone el desapego de todo. San Ignacio lo llama la indiferencia ignaciana. La indiferencia, nosotros le decimos ignaciana porque es de San Ignacio, que es un amor fuerte a Jesucristo, disponible solo para servir, buscar y hallar la voluntad de Dios en mi vida. Eso se dice muy fácil. Es toda una vida en la que hay que luchar para alcanzarlo. Nos quedan 5 minuticos. Les quiero conversar de un proceso de discernimiento espiritual que
lo anterior era prepararnos al discernimiento espiritual, que es, si no somos dóciles a las mociones de la gracia, las inspiraciones de la gracia, que tenemos muchas cada día, entonces no vamos nunca a ser capaces de discernir. Esas mociones son esas gracias de Dios, movimientos interiores que nos elevan, nos impulsan a ser mejores, nos mueven profundamente a ser plenos. Y tenemos que lucharlo por lograrlo. Yo les aconsejo a muchas personas que quieren vivir una vida espiritual a fondo, como yo mismo la quiero vivir también a fondo. Todos mis hermanos jesuitas en lo mismo y todos los que nos ayudan y colaboran con nosotros, pues estamos en ese plan de vivir una vida espiritual a fondo, sincera, que vamos apuntando sobre todo al principio las mociones que recibimos, sea en la oración, sea durante el día. Miren, alguna religiosa me mostró en el diario espiritual de ella las mociones que recibía diariamente. En uno de esos días, ella logró apuntar hasta 105 mociones de Dios. Y las fuimos leyendo y conversando en un mes de ejercicios. Y fue una belleza. Esa mujer ya era una mujer absolutamente interiorizada, llena de Dios. Santa Isabel de la Trinidad decía esta frase: soy feliz porque yo busco el cielo y el cielo está en mi alma. Dios me inhabita. Eso es verdad, somos templo de Dios. No es sino que entremos dentro de nosotros mismos y encontramos esa plenitud maravillosa de la presencia de Dios que nos ilumina y fortalece. Ustedes van a tener en sus manos estas 1, 2, 3, 4 hojas. Ahí está todo lo de las mociones, lo que es la consolación, la desolación. La consolación es estar el gusto y la alegría de encontrar a Dios. La desolación es, como San Ignacio decía, el sentir después de que ha estado uno con Dios o se ha entregado a sus propios gustos, a sus propios placeres, etcétera, descontento e insatisfecho porque se vuelve uno como un infeliz. Uno siente que ha sido infeliz, que no le ha respondido a Dios debidamente, etcétera. Y entonces, cuando vamos aprendiendo eso de consolaciones, desolaciones, etcétera, podemos hacer este ejercicio que lo menciono brevemente, pero aquí lo encuentran ustedes explanado en una paginita. Es como un flash de cómo hacer el proceso para el discernimiento espiritual ignaciano. Son 7 puntos. Y uno dice, por ejemplo, ¿quiero o no ser religioso o religiosa? Entonces, ese es el punto clave. Le pide a nuestro Señor y al Espíritu de Dios, nuestro Dios Espíritu Santo, que venga sobre nosotros. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Decimos en esa oración bellísima del Espíritu Santo. Y ponemos por escrito, le pedimos que nos dé luz para ver si yo, alguien que está discerniendo, si tiene o no vocación religiosa. Entonces él pone, o ella, 1, ¿qué razones tengo a favor de ser religioso o religiosa? Y apunta, esta. Tercero, primero la oración. Segundo, apuntar los pros, razones a favor para ser religioso, tal y tal. Tercero, razones en contra. Yo no quiero dejar mi familia, mi mamá está muy enferma, papá tiene cáncer, yo no puedo dejar la familia ahora, etcétera. En fin, anota todas las razones que tiene. O no me da temor dejar mi familia, dejar la vida tan buena que he vivido, de amigos y de amistades y de rumbas y de fiestas y de todo. En fin, va poniendo las razones en contra de por qué no seguir la vida religiosa. Acabado lo cual, uno compara y dice cuáles razones son más fuertes.
y las lleva a la oración. Y seguramente el Señor le inspirará. A muchos ha pasado eso. Con solo a escribir las razones, dice: Padre, yo veo claro que Dios me llama. Yo no puedo decirle que no. Si le digo que no, soy un cobarde. O soy una cobarde. Entonces uno va y consulta ante esa luz que ha recibido. Va y consulta, ojalá con un sacerdote o con una religiosa, que hay personas religiosas muy queridas, incluso laicos, laicas muy queridas, que le ayudan a uno en el discernimiento espiritual. Son personas preparadas y que ya tienen una vida espiritual elevada, profunda, seria. Que la vida espiritual es algo muy serio. Ni se compra ni se vende, se vive. Entonces va y le consulta y le dice: vea padre, o vea fulano de tal, o vea fulana de tal, o vea hermana fulana de tal. Yo estoy discerniendo mi vocación religiosa. Esto es lo que escribí. Léalo. Y me dice qué le parece. Y conversan sobre eso. Y hay un proceso de conversación y de profundización. Pero ese método es muy maravilloso, es bueno, de pros y contras. Sacar la conclusión, llevarla a la oración para que el Señor interiormente me haga sentir que tengo la razón. Y uno dice, cuando yo pienso en eso, digo como San Ignacio: perduraba un tiempo largo, feliz y contento, porque mi alma enardecía, ardía. Todo lo de Dios arde en nuestro corazón. Hay un salmo muy bello, para concluir, que dice: como anhela el siervo las fuentes de las aguas, así, Señor, mi alma anhela estar contigo. Pensemos en todo esto que hemos hablado. Hoy era una introducción nada más. No era una cosa, como quien dice, voy a profundizar en todo lo que significa el discernimiento. Hay un libro del Monseñor Daniel Gil, un jesuita uruguayo, muy bello, que se llama El discernimiento en San Ignacio de Loyola. Tiene 170 páginas, pero a fondo estudia todo lo que en los ejercicios aparece sobre el discernimiento espiritual. Pues démosle gracias a nuestro Señor por esta noche que hemos pasado juntos. Y vamos a tener un ratico de conversación, siquiera 15, 20 minuticos más. Y podemos guardar en nuestro corazón algo más, que antes de acostarnos le digamos al Señor lo que un poeta colombiano, Ricardo Nieto, escribió muy bello en Navis, como las naves. Yo me sé la primera estrofa desde hace muchos años y por la noche antes de acostarme la rezo. Hay gente que le da miedo rezarla, pero es verdad, porque dice así: Señor, cuando tú quieras, hoy o mañana, el barco está ya listo y solo espera tu orden para poder zarpar. Hay gente que le da mucho miedo y resulta que en los últimos 20 años ha habido 5 o 6 jesuitas que se acostaron, pero nunca se levantaron. O sea que el acostarse uno a dormir, usted no está tan seguro de que mañana me levanto. Estemos preparados. Eso es lo que nos ha dicho en el Evangelio Jesús reiteradamente. Nos lo ha dicho. Pensémoslo. Caer en cuenta de esas emociones es lo que nos va haciendo capaces de discernir. Si usted no tiene esa finura espiritual y ese movimiento interior de apertura a Dios, ni piensa en el discernimiento. No existe. Bueno, hasta aquí llegamos. Démosle gracias a nuestro Señor por este ratico. Y si alguno de ustedes quiere preguntar algunas cosas, yo encantado. Me habían dicho que por lo menos hasta las... Sí, padre. Padre, muchísimas gracias. De verdad que ha sido muy interesante esta conferencia y quedamos como iniciados. Qué bueno eso. Padre, aquí tenemos varias preguntas. Antes que nada, quería contestarle a Lenis Eglet Toro Sarmiento, que pregunta si estas conferencias quedan grabadas en nuestra página. Sí, estas 4 conferencias que tuvimos, las primeras 3 ya quedaron grabadas y en vivo, tan pronto termina, automáticamente queda grabada en nuestra página. Así que ese vínculo que han utilizado pueden volverlo a hacer para ubicarlas y ahí van a quedar siempre para que las puedan mirar, para que nuevamente las puedan retomar. Ahí van a quedar las 4 conferencias. Entonces, para decirle eso.
Y aquí le tengo unas preguntitas, padre. Ve, antes que tú les ofreces las hojas que te mandé, ¿cierto? Sí, Ellos señor. saben dónde las encuentran o no. Sí, señor. Ya precisamente, ya nos sucedido en las anteriores conferencias. Ya les coloqué mi correo aquí en el chat de Facebook. Me escriben a mí solicitándola y yo se las envío. De hecho, todo el material que nos entregó el padre Juan Enrique, que nos entregó el padre Luis Fernando, lo hemos enviado. Solamente estamos pendientes con el padre Julio porque él está modificando y arreglando la presentación para poder enviar. La suya en este caso ya la tenemos y ya mañana con los correos que reunamos inmediatamente se la enviamos y también se la enviamos a los demás conferencistas. Está bien. Bueno, las otras preguntas. Correcto. Padre, nos pregunta Darío Gamboa. Darío Gamboa es jesuita. Fue jesuita. ¿Sí? Ah, bueno. No sabía. Pues creo yo. Tiene el mismo nombre y apellido. Bueno, no sé qué son, pero listo, padre. Dice, para el padre Vázquez, ¿cómo hace un católico para aplicar eso de las mociones y el discernimiento a la realidad de la vida que afronta el mundo con el coronavirus, que descubre las tremendas desigualdades y las injusticias de los países, y para qué le serviría el discernimiento en sus decisiones luego del coronavirus? Primero, ya eso, el descubrir que es un mensaje de Dios que a todos nos interpela, ya eso es una moción interior, primero que todo. Segundo, se ha escrito ya bastante, me parece a mí, en el sentido de qué va a pasar después de la pandemia. Y yo creo que va a haber muchos cambios, no solo el volcamiento que hemos tenido a lo digital, sino a lo personal. Nos hemos encontrado más personalmente, con la familia, con nuestros compañeros, con nuestros compañeros jesuitas y nosotros mutuamente, con aquellos que son nuestros feligreses, de una manera muy especial. El sufrimiento purifica, abre el corazón y se vuelca a Dios. Y hay un poeta, un poema muy lindo de 1800, de un irlandés, entre otras cosas. Me lo mandaron en estos días. Y una de las frases que dice es precisamente relacionado con ello. Miren, les leo un pedacito nada más que me parece muy interesante. Miren, la última parte. Es un poema muy bello y que vale la pena tenerlo en nuestro corazón. Dice así. A ver si todo. Todo será un milagro y todo será un legado. Y se respetará la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, le pido a Dios apenado que nos devuelvas mejores como nos habías soñado. Esa es una realidad que está pasando mucho en el interior nuestro. Tenemos que aprender a ser mejores como Jesús nos enseñó y Dios nos hizo. Es la mejor manera que podemos responder al coronavirus. Estar dispuestos a ir a ayudar a donde sea necesario, aunque nos den. En la Compañía de Jesús han muerto 41 jesuitas de coronavirus en todo el mundo. Muchos de ellos eran párrocos que por ayudar a sus feligreses se contagiaron. Tal vez no tuvieron suficiente cuidado. No es el caso de ponernos a analizar eso, sino decir, murieron trabajando para ayudar a los demás que estaban infectados. Eso es noble, esa es una lección maravillosa que nos da esta pandemia, entre otras muchas. Y ciertamente el sistema económico actual queda profundamente cuestionado. El Papa lo llama un sistema económico de muerte, que mata a la gente. Entonces es otro aprendizaje que ya hay en la Javeriana. Hay 2 grupos que están trabajando ese tema desde hace 6 meses hasta ahora y se fortaleció con esto que estamos viviendo.
que es precisamente una nueva economía. Han salido muchos artículos sobre eso, una economía participativa que lleve a la equidad, al equilibrio, que no sea que el 1% de millonarios tienen el 70% de la riqueza del mundo. Suficiente. ¿Qué otra pregunta, Samuel? Perfecto, padre. Ya le comento. Aquí nos pregunta Kelly Joana Jiménez Mora. Yo quisiera que el padre Carlos me diera su mirada sobre la angustia que se siente al no reconocer la voluntad de Dios, pedir y no hallarla. El tiempo pasa y cómo encaja eso con el llamado a ser feliz que nos hace Dios. Claro, mire, ahí hay otro punto que hay que pensar detrás de esa frase que está muy bien expresada. Si no somos dóciles a las mociones de la gracia, una de las cosas que Dios hace es quedarse callado. Y no hay peor castigo que el silencio de Dios. Ojo con eso. Para todos, para ti, la persona que preguntó, para mí, para todos los que me escuchan. El silencio de Dios es fruto de la dureza de corazón, de no escucharlo a Él, de no buscarlo con un corazón sincero, de recibir muchas gracias y no responder a ellas. Entonces Dios se corre para atrás, se hace a un lado. Y nada peor que el silencio de Dios. Es un castigo dolorosísimo. Lo van a encontrar en la primera hoja que van a recibir de las que hice. Eso que les estoy comentando. ¿Listo, Juan? Perfecto, padre. Tenemos otra pregunta de Alejandra de la Hoz. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo hacer para apagar el ruido interior? Poquito a poco. Muy bien preguntado. Mire, uno va a lograr, la única manera de ir logrando el silencio interior es esta, la única. Ustedes dirán, pero usted como es de orgulloso, cree que es el único que sabe la juventud. Bréguenle lo que quiera, van a llegar a esto. Aprendamos a hacer una sola cosa a la vez. Hoy en día los jóvenes piensan que tienen un pensamiento circular o abundante, que pueden pensar y hacer 10 cosas a la vez. Pues harán 10 cosas, pero mal hechas, no con la profundidad que se requiere. En las grandes universidades del mundo, cuando uno va a hacer un doctorado, le dicen, esto es lo único que usted va a hacer mientras esté aquí en esta universidad. De lo contrario, no siga, porque el doctorado exige totalmente a la persona. Si aprendemos a hacer una cosa a la vez, así tengamos 20 cosas, haga un índice por la mañana, una lista, y la prioriza y va haciendo una por una. Y si le dicen, hagamos también esto, si lo interrumpen a uno, dice, muy bien, paro aquí lo que estaba haciendo, atiendo a la persona y después vuelvo a lo que estaba. Pero no hago 2 cosas a la vez. Como el otro que está con el teléfono así y dice, sí, dígame, llámeme a la secretaria, dígale al otro que siga y escribiendo además en la pantalla. Entonces, parecemos locos. Y después dice que vamos a orar. Es que en silencio. ¿Qué va a hacer silencio, hombre? Te tiene una mente loca. Si uno se enseña a hacer una cosa a la vez, cuando llegue a la capilla, por ejemplo, a hacer un momento de oración con Jesús, va a ser capaz, así sea cortico, de estar en silencio ante el Señor y decirle, qué delicia estar contigo, Jesús mío. El que no sea capaz de tener y tiene la mente llena de cosas y 20,000 cosas a la vez pensando y entra a la iglesia y dice que para saludar al Señor, mire, con pasar la puerta no se acalla la mente porque la procesión va por dentro. Este aprendizaje de aprender una sola cosa a la vez, la sabemos los jesuitas desde San Juan Bermas, que lo explícito, no solamente con él, evidentemente, pero
uno que al decirlo en sus propósitos nos lo enseñó a todos desde el noviciado. Halle odallis, haz lo que haces. Haga lo que hace, nada más. Y enséñese a hacer eso todo el día. Mire, antes de empezar esta charla estuve 3/4 de hora interiorizando lo que íbamos a hablar y lo que íbamos a profundizar, y ya lo había preparado desde hacía 8 días y lo había escrito todo y demás. Sin embargo, quería acallar la mente que venía trabajando otras cosas y ir unificando la mente para poder conversar con ustedes como hemos conversado. Yo no he sentido el tiempo, ya llevamos 1:15. No lo he sentido. Cuando uno está, esa es la eternidad, una sola cosa, estar con Dios. Y así en la tierra. Si aprendemos a hacer una cosa a la vez, haz lo que haces, una sola cosa a la vez, en poco tiempo, mínimo 6 meses, no menos de eso. Normalmente entre 8, 10 meses, 1 año. De esfuerzo fuerte, permanente y decidido, controlado diariamente por el examen de conciencia. Si uno lo logra, su oración va a ser un encanto, es una delicia, es algo maravilloso, suficiente. Muy bien, padre. Aquí tenemos otra pregunta. Nos dice Claudia Patricia Arriasco Manzano. Padre Carlos, cordial saludo. Usted dijo que Dios nos habla de las emociones y para ello requiere 2 condiciones. Una, guardar silencio interior. Y la segunda, ¿cuál sería? Gracias. La que acabo de decir, el que tengamos recogimiento interior, que también lo dije, pero muy buena la pregunta. Dios no nos habla emociones, no, Dios habla en las emociones. Eso es distinto. No es que nos tire una emoción, sino que las emociones es la voz de Dios, las inspiraciones que nos hace interiormente. Y nosotros, si tenemos un corazón limpio, y somos capaces de recogernos interiormente, se llama finura espiritual. Si no la logramos, no tenemos nada que hacer. Seremos así, como peones de brega, diciéndolo, no insultando a los peones, por Dios, no quiero decir eso. Quiero decir es que seremos como personas que hacen cosas duras y grandes, como mover piedras, llevar un camión cargado de 1000 cosas. Entonces son peones de brega, de bregar y de luchar y de trabajar. Pero no tendremos la finura espiritual que requiere una vida interior seria para poder oír la voz de Dios. Lo que tenemos que trabajar en adelante, si queremos el discernimiento espiritual, es eso: recogimiento interior, por una parte; 2, la limpieza del corazón de todos los apegos; 3, escuchar, atender las emociones. Hay personas que cuando empiezan a trabajar sobre las emociones, escriben una sola en el día. Y uno dice, bueno, más vale poco que nada. Menos mal. Antes no se daba cuenta de eso y ya se dio cuenta de una. ¿Le parece poco a levantarnos decir, Señor, gracias por la vida? Tú me pudiste haber venido a recoger en la noche, como les contaba, como algunos jesuitas y mucha gente que se acuesta y no se levanta nunca más. Pudiste haberme recogido. Es el Señor el que nos llama. Mientras el Señor no nos llame, no nos muere. Seguro que no. Entonces, cuando uno se levanta, dice, gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias, Señor, por el día tan bello de hoy. Porque estás conmigo. Porque me conservas la vida. Gracias. Samuel, ¿qué más? Gracias, padre. Bueno, yo creo que ahí estábamos también contestando la pregunta de Adrián Ortiz, que quería que se profundizara con el término finura espiritual. Es eso. Todo lo que me han oído esta noche es de finura espiritual. Es decir,
que sea una persona que tenga cuidado exquisito con su vida espiritual, que todo lo que es la lectura de la palabra de Dios, meditarla para poder conocer, amar y seguir a Jesucristo, y que mis acciones sean como les dije, nos dice San Pablo, que vivamos una vida recta y pura basada en la verdad. Eso nos lleva a una vida fina, de finura espiritual. Perfecto, padre. Bueno, aquí nos están diciendo que para los que estamos aquí pendientes tampoco ha pasado el tiempo, porque ha sido muy interesante la conferencia. Nos dice Liliana Santa Cruz Guevara: Padre Carlos, por favor indíqueme si estoy en lo correcto. Para mí, hasta este momento, considero que el discernimiento es un paso importante para llegar a un encuentro de intimidad con Dios. Eso es correcto. El discernimiento es ayudarle a uno en el camino espiritual. Discernir es poder escoger entre el bien y el mal, entre el bien y el mal, entre lo menos bueno y lo más bueno, entre una mediocridad de vida y una vida más perfecta, más fina, más fina, más fina en relación con Dios. Cuando nosotros caminamos en esa dirección, el discernimiento se va iluminando cada vez más. Tanto que ya no necesita uno escribir mociones, porque las percibe a toda hora. Una vez iba Jesús con los discípulos y dice, tanto Mateo como Lucas dicen esta frase: movido por el Espíritu Santo. Las emociones son todas movimientos del Espíritu Santo. Movido por el Espíritu Santo, exclamó Jesús: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has comunicado estas cosas a los pobres y humildes y no se las has dado a los sabios y prudentes de este mundo. Esa es la preparación más profunda que podemos tener para un discernimiento continuo, que es una herramienta que nos ayuda a escoger siempre cuando buscamos la voluntad de Dios, que es lo único que tenemos que hacer, lo único, buscar y hallar la voluntad de Dios. Eso nos lleva todo el resto de la vida, no se preocupen, que todos andamos en el paseo. Muy bien, padre, gracias. No, padre, esa es la pregunta, pero algunas cosas, por ejemplo, Karen Cárcamo nos dice que le encantó, que para ella es una revelación lo de María Magdalena. Le envían saludos de México, Isidro Aparicio Garduza, Claudia Ximena Meneses desde Panamá también envía saludos, Norita Queroz de Barranca, de Cali, muchas personas que nos están viendo, de Bogotá. Y pues, padre, más o menos esas eran las preguntas y muchísimos agradecimientos, no solamente por esta conferencia, sino por las otras tres. Aquí tenemos a los 4 conferencistas presentes: está el padre Luis Fernando, el padre Jorge Enrique, el padre Julio Jiménez. De verdad que les damos las gracias a todos porque han sido muy enriquecedoras, y gracias a esta virtualidad y a la tecnología las tenemos aquí grabadas para tomarlas nuevamente, para escucharlas y para compartirlas a los demás. Entonces, padre Carlos, muchísimas gracias. Samuel, Samuel, permíteme agradecerles a todos de corazón. Lo he hecho con todo el alma y el mayor cariño de mi alma, sinceramente. Y es algo que llevo muy, muy dentro de mi alma en este momento, todo esto que me han oído. Lo segundo, agradecer a mis compañeros jesuitas, los que me han precedido en este momento tan bello. Felicitar a todos los de la parroquia, al padre Misael, al padre Enrique, a ti, Samuel, a Wilson, que son colaboradores, y a tantos otros que están allí. Démosle gracias a Dios de poderles servir con todo el alma. Una buena noche para todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.